Hola gente y bienvenidos a La Puerta del Norte. Algo que me gusta hacer de vez en cuando es volver a algunas de mis viejas ilustraciones y trabajar sobre ellas para mejorarlas. Es un buen ejercicio que no solo me ayuda a tener mi portafolio actualizado, sino que sirve para poner en práctica cuanto he aprendido desde que hice el arte original. Hay una cierta sensación extraña cuando observas una ilustración de la que te sentiste muy orgulloso en su día y sin embargo en el presente resulta sencillo identificar aquellas partes que no acabaron de quedar bien y corregirlas sin demasiado esfuerzo y casi de manera intuitiva. Además, esto siempre me lleva a preguntarme qué fallos encontraré en las ilustraciones que hago a día de hoy dentro de unos años, a pesar de que en el presente sea incapaz de identificarlos. Pero supongo que forma parte del camino de todo artista y que en cualquier caso siempre debería considerarlo como un testimonio de lo mucho que he progresado. En el caso que nos ocupa hoy, decidí actualizar una de mis primeras ilustraciones digitales, una bestia lobo antropomórfica cuyo diseño original hice en el 2018, nada menos que hace 7 años, y la razón por la que decidí trabajar sobre este diseño en específico es porque hay un personaje del cómic de Sincrail en el que estoy trabajando y que casualmente encaja bastante bien con el concepto de este lobo guerrero. Así que hoy vamos a ver el proceso de corrección y rediseño de Golcias mientras os cuento algunos detalles sobre él y seguimos avanzando en el proceso de worldbuilding del universo de Sincrail. Una de las primeras correcciones que decidí aplicar a este diseño fue eliminar el arma que en su día le añadí a uno de sus brazos, y es que no acabo de verle demasiado sentido al hecho de añadir un arma que esencialmente actúa como una garra, cuando el personaje ya cuenta con garras propias. Supongo que en su día decidí añadir este elemento para crear una silueta más interesante y hacer que el personaje fuera percibido como más amenazador aún de lo que ya es. Otro de los elementos que quería rediseñar era la propia vestimenta de Golcias, aunque tengo que decir que en este aspecto me costó un poco decidirme por el tipo de ropa que acabaría llevando, así que en esta primera aproximación me centré simplemente en corregir los fallos del diseño original sin aplicar demasiados cambios. Sin duda, el elemento nuevo de mayor relevancia de este proceso de rediseño fue la adición de unos brazales sujetos a largas cadenas en ambos brazos. Pero para entender la importancia y función de estos brazales, tenemos que hablar de algunas de las particularidades y trasfondo del propio Golcias, y a este respecto, lo primero que hay que establecer es que Golcias nunca se encuentra ni actúa solo, sino que siempre está acompañado de su compañera protegida, Val. Val y Golcias son un dúo inseparable, y su fuerte vínculo resulta más que evidente para cualquiera que se cruce con ellos. En cuanto a su involucración en la trama, digamos que este par tiene un objetivo muy concreto en el momento que llegan a la isla flotante de Arindal, y este objetivo les llevará a entrar en conflicto con diferentes grupos, y en última instancia al enfrentamiento directo con estos. Y es precisamente en el ámbito del combate donde entran en juego los brazales con cadenas, siendo su principal función la de contener la caótica ira de Golcias y dirigirla de manera eficiente y estratégica contra sus adversarios. Y es que el papel de Golcias en combate es, como resulta evidente por su aspecto, el de actuar como pura fuerza bruta de devastación contra sus enemigos. Sin embargo, al entrar en combate, Golcias pierde la razón casi por completo, convirtiéndose en una bestia imparable e impredecible, lo que puede acabar derivando en que sus planes se vean comprometidos o incluso en llegar a poner en peligro a la propia Val. Por su parte, Val no destaca particularmente en el combate, pero en cambio es una excelente manipuladora de Sincrail. Todavía tengo pendiente hacer un vídeo explicando qué es exactamente y cómo funciona el Sincrail, que además de dar nombre tanto al cómic como al videojuego que estoy desarrollando, es el sistema de magia y el principal elemento cohesionador del universo al que pertenecen ambas obras. Esto último lo aclaro para todos aquellos que no hayan visto todavía los capítulos anteriores de esta serie. Os dejaré links en la descripción del vídeo. Pero por ahora, digamos simplemente que uno de los posibles usos en combate es el de canalizar el Sincrail a través de un objeto, arma o artefacto para causar algún tipo de efecto en su objetivo. En este caso, Val sujeta los extremos de las cadenas de Golcias y canaliza su Sincrail a través de ellas, lo que le otorga cierta influencia sobre las acciones de este en combate, pudiendo dirigir sus ataques contra el adversario que Val considere prioritario o contenerle hasta cierto punto para evitar que Golcias genere demasiado caos, impidiendo que la situación se les vuelva en su contra. Hay que aclarar, sin embargo, que Val no controla totalmente a Golcias como si fuera una marioneta, sino que su efecto sobre este es más sutil y limitado, y requiere una gran concentración por parte de la propia Val, lo que conlleva que ésta siempre deba asegurarse de contar con una posición segura en la retaguardia, mientras que Golcias actuará a la vez como atacante y como línea de defensa para la propia Val. Otra aclaración necesaria es que a pesar de que Val utiliza en la práctica a Golcias como un arma y un escudo, el uso de las cadenas y su control sobre este no conlleva que no se preocupe por la seguridad de su compañero, le menosprecie o le trate como algo de su propiedad. Como ya se ha establecido anteriormente, Golcias y Val tienen un profundo vínculo emocional, y la máxima prioridad de ambos siempre es la de cuidar el uno del otro. Su sistema de combate coordinado simplemente les permite maximizar a ambos sus respectivas fortalezas para salir bien parados de situaciones de peligro en la mayoría de casos. Golcias, aunque no carece de razón e inteligencia, presenta una naturaleza con un elevado componente salvaje, tendiendo a dejarse llevar por sus impulsos y ansias de combate.
Este componente salvaje se ve, de hecho, enormemente acrecentado cuando entra en acción, y el propio Golcias es consciente de ello, por lo que cederle parte del control sobre sus acciones a la persona en quien más confía y a quien desea proteger por encima de todo es algo a lo que él accede de manera totalmente voluntaria y feliz. A la hora de ejercer control sobre Golcias, Val no solo tratará de protegerse a sí misma, sino también de evitar que su compañero reciba golpes críticos al exponerse demasiado. Aunque en este sentido hay algo con lo que cuentan a su favor, y es una habilidad de Sincrail especial de Golcias. Esta habilidad se denomina Engullir. Cuando alguien recibe un ataque cargado con Sincrail, lo más conveniente siempre será tratar de esquivarlo o defenderse de este, ya que si un ataque con una espada normal ya resulta suficientemente peligroso de por sí, en caso de que ésta además esté cargada con Sincrail, el daño potencial siempre será mucho mayor en caso de acertar el golpe, ya que el Sincrail del atacante, canalizado a través de su arma, no solo causará daño superficial, sino que además será capaz de penetrar armaduras potentes e incluso causar daños en órganos internos. Sin embargo, la habilidad de engullir de Golcias le permite de hecho asumir gran cantidad de dicho daño y no solo eso, sino además asimilar parte del Sincrail de su oponente. De manera que cada vez que utiliza engullir, el Sincrail asimilado a lo bruto, por decirlo de alguna manera, proporciona a Golcias una aura de Sincrail que lo vuelve todavía más agresivo, aumentando su fuerza, resistencia y agilidad con cada uso. Sin embargo, como suele ocurrir con las habilidades especiales de Sincrail, la habilidad de engullir puede llegar a causar efectos adversos sobre el propio Golcias. En concreto, cuantas más veces use engullir en un mismo enfrentamiento o cuanto mayor sea la cantidad de Sincrail que asimile, la naturaleza salvaje de Golcias se verá cada vez más acentuada, haciendo que se convierta en una absoluta bestia de ira incontrolable y comportamiento errático, volviéndose cada vez más difícil la tarea de Val de contener el exceso de caos de su compañero, e incluso llegando a poder perder su control. Además de todo ello, si continúa asimilando más y más Sincrail, llegará un momento en que su cuerpo llegue al límite de sus capacidades y Golcias entre en un estado de extenuación, tras lo cual quedaría completamente expuesto ante su adversario y con una Val completamente agotada que tampoco podría hacer demasiado salvo quizás huir. Es por todo ello que Val debe ser muy cuidadosa a la hora de pedirle a Golcias que utilice engullir, y reservar el uso de esta habilidad para casos concretos y situaciones de emergencia. Otro elemento que decidí incorporar al diseño de Golcias es una enorme anilla que lleva adherida a su espalda y que permite que la propia Val pueda ser transportada a lomos de Golcias, en caso de que necesiten cubrir grandes distancias o, en ocasiones, también durante determinados enfrentamientos, siendo la retaguardia de Golcias precisamente uno de los lugares mejor protegidos cuando éste entra en batalla. Y ya que hemos hablado de batallas, permitidme que os cuente un mini spoiler a modo de curiosidad. Y es que hay un personaje concreto en el que estoy trabajando y del que os hablaré en un futuro vídeo que tiene el cargo de general en el ejército del mayor imperio del mundo en el que transcurre la trama del cómic de Sincrail. Se trata de uno de esos personajes exageradamente poderosos que estamos acostumbrados a ver en el anime, y que su sola presencia es suficiente para que cualquiera note inmediatamente que su poder está a un nivel completamente distinto, y que en ningún caso deberían enfrentarse a él o siquiera cruzarse en su camino. También resulta que este general suele ser bastante malhumorado e impulsivo, y que no hay nada que disfrute más que medirse con un fuerte oponente en un buen combate. Y es precisamente esta naturaleza de depredador y su tendencia a llamar presas a sus objetivos lo que le ha valido el sobrenombre de Big Bad Wolf, o como diríamos en español, el lobo feroz. Así que, como no podía ser de otra manera, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer que estas dos malas bestias colisionen, hecho inevitable por otra parte teniendo en cuenta que Val y Golcias son fugitivos buscados por el imperio al que nuestro general sirve, aunque siendo honestos, tampoco es que necesite demasiadas excusas para enfrentarse a un adversario como Golcias más que para su propio entretenimiento y disfrute. Así que sí, el lobo feroz enfrentándose a lo que literalmente es de hecho un lobo feroz, podéis tomarlo como canon en la historia que se contará en el cómic de Sincrail. Y como no puede ser de otra manera, aquí solo hay lugar para uno de ellos. Hagan sus apuestas. Por último, decir que la idea con respecto a la apariencia del curioso dúo que conforman Golcias y Val, en caso de que no haya resultado obvio, es la de evocar el concepto de Caperucita y el lobo tan presente en el imaginario colectivo. Algo que siempre me gusta hacer cuando tengo la oportunidad, a modo de homenaje a esas viejas historias del folclore que nos llegaron a través de la tradición oral y de la obra de autores como los hermanos Grimm, y que de alguna u otra manera abrieron el camino para que el género de la fantasía sea lo que es a día de hoy. Además, siempre es divertido jugar con estos estereotipos que todos conocemos y darles alguna que otra vuelta para contar historias nuevas, pero que de alguna manera conecten con las que fueron contadas antes. Por mi parte, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!